con el futbolista de dilatada trayectoria nacional e internacional, Mario Volati. Mario, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde Villocampo, en la provincia de Santa Fe. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Mario. La idea de esta entrevista, agradeciéndole por la amabilidad de atendernos, es hablar acerca de su trayectoria deportiva y algunos pareceres suyos. Usted arrancó con su carrera deportiva en Belgrano, ¿es así? Sí, arranqué acá en Belgrano de Córdoba, profesionalmente con 18 años, ¿no? Bueno, fue cuando debuté y yo me incorporé al club a los 14 años, que venía de mi pueblo, de un pueblito muy chico, donde ahí inicié a jugar al fútbol, y bueno, a los 14 años me incorporé acá a las inferiores de Belgrano de Córdoba. Si bien ha tenido también un paso por la primera división, le ha tocado un momento muy duro en Belgrano, en el Nacional B, sin poder ascender. Hoy Belgrano es prácticamente otra institución. Sí, la verdad que a lo largo de los años Belgrano pasó por varios procesos, ¿no? Bueno, cuando yo inicié profesionalmente, el club estaba en quiebra, estaba en una situación difícil, digamos, gerenciado, buscando el ascenso a primera división y bueno, muy complicado, ¿no? Muy complicado económicamente, todas esas cosas bueno, hacían complicar un poco la situación deportiva también, ¿no? Los primeros años no se dieron los resultados. Me acuerdo que era un plantel por ahí muy numeroso, de grandes figuras, entonces la exigencia era alta y bueno, al no darte el ascenso por ahí fue una frustración, ¿no? Pero bueno, el ascenso después se viene a lograr en el 2006. Claro. En el 2006 ahí volvimos a primera. Una final frente, si no recuerdo mal, frente a Nueva Chicago. Bueno, no recuerdo. En la promoción ascendieron contra Olimpo, ¿es así? Claro, perdimos con Chicago, sí. Chicago asciende directo y nosotros fuimos a la promoción y le ganamos a Olimpo. Imagino que es una alegría inconmensurable en el pueblo cordobés. Tuvimos ocasión hace muy poco de hablar con Zielinski y nos decía que lo que vive el fútbol en Córdoba y particularmente con Belgrano es impresionante. Sí. En Córdoba el fútbol es muy pasional, creo que como en todo lado, ¿no? El argentino se caracteriza por ser uno de los más pasionales en cuanto al fútbol, ¿no? Pero bueno, Córdoba es una plaza muy importante dentro del fútbol argentino, hoy lo está demostrando. Y siempre lo ha sido así, nada más que bueno, las situaciones en otras épocas no eran las mismas, claro. pero siempre la pasión siempre estuvo, o sea, esos logros, imagínate, eran algo increíble, algo hermoso, después de tantas negativas en otros momentos, se te da un ascenso casi ni buscado, porque ese año recuerdo que habíamos arrancado el campeonato mal, estábamos casi en las últimas posiciones y bueno, cuando agarró Ramaciotti el grupo hizo un cambio y bueno, al año siguiente estábamos ascendiendo a primera división, entonces fue realmente una locura, fue una locura cómo se vivió todo y fue lo hermoso y a lo que queda, obviamente a uno le queda marcado. ¿Qué nos puede decir de este personaje que es Ramaciotti, que se lo ve siempre muy puntilloso, con determinados detalles? ¿Qué es lo que lo marcó a usted como jugador, este entrenador? La verdad que un tipo del cual yo aprendí mucho. ¿Sí? Yo aprendí mucho, un tipo que la tiene bastante clara, que tenía muy claro su objetivo, sus decisiones, no andaba con vueltas, era muy práctico y muy motivador. La verdad que un poco lo que lo caracteriza a Carlos es esa motivación que le da el grupo. Él intentaba tener a todos los jugadores bien, incluso los que no jugaban, y creo que eso es algo más que importante en un entrenador, ¿no? Porque no es fácil lograr eso. Claro. Y él lo lograba, estábamos todos bien, todos contentos, un tipo también detallista, muy observador, y laburaba muy bien, la verdad que se trabajaba muy bien con él y bueno, creo que todo eso dio su fruto, ¿no? Después consiguiendo el ascenso. Luego del descenso sufrido con Belgrano, tiene la oportunidad grande del salto a Europa y un equipo importantísimo como el Porto. ¿Qué es lo que recuerda de su llegada y su estadía en Portugal? Sí, la verdad que un paso más que importante en mi carrera, ¿no? Imagínate, de Belgrano de Córdoba, que fue justo descendido,
pasar a uno de los grandes de Europa no era fácil, ¿no? Uh-huh. La verdad que para mí fue un gran logro, fue algo hermoso. Por ahí fue un momento de sensaciones encontradas, ¿no? Porque si bien tristeza por el descenso de Belgrano, porque era el sueño de todos mantener a Belgrano en primera y bueno, lamentablemente no se nos pudo dar, pero bueno, en lo personal a mí yo había tenido un campeonato la verdad que muy bueno, muy destacado, y lo cual eso me permitió pegar ese salto. Uh-huh. Y entonces tenía un poco de sensaciones encontradas, ¿no? Y nada, o sea, llegar a un club grande de Europa como el Porto, que siempre pelea Champions, campeón en Portugal, era un paso más que gigante en mi carrera. Así que la verdad que nada, uno lo intentó disfrutar, más allá que después, bueno, por ahí se me hizo difícil estar lejos de mi tierra, de mi familia, mi gente, también eso tuvo mucho que ver, ¿no? Pero bueno, eso también ya fue otra historia. Pero fue algo más que importante en mi carrera. ¿Y cómo fue el llamado de Huracán? ¿Lo esperaba? ¿Cómo fue la situación de volver a la Argentina y a un club como Huracán que hacía muy poco que estaba en primera y quizás ni usted ni el más optimista hincha de Huracán se hubiese imaginado vivir todo lo que vivieron? Sí, creo que fue más o menos así, ¿no? Mi llegada se da porque, bueno, yo en Portugal ya no quería seguir, por lo que te estaba diciendo. A mí se me hizo difícil, estuve 1 año y medio, no me adaptaba, me sentía incómodo, tenía ciertas diferencias con el cuerpo técnico, y ya la situación no estaba buena y yo sinceramente me quería volver. No había otra opción, si bien allá querían que me mantuviera en Europa y en Portugal para adaptarme, yo la verdad que tenía muy en claro que quería volverme a Argentina, estar acá en mi país, cerca de mi gente, y bueno, surgió la posibilidad de Huracán, así de la nada surgió Huracán y ni lo dudé y se hizo todo como para que bueno pudiera estar. Fue todo muy sobre la hora porque bueno, yo llegué faltando 4 días para el inicio del campeonato a Huracán, y hasta el último minuto del primer partido todavía no se sabe si podía jugar porque no llegaba la habilitación y todas esas cuestiones, ¿no? Bueno, pero bueno, mi llegada fue un poco así, de esa forma. El año pasado tuve ocasión de poder entrevistar a Ángel Capa y me decía que la llegada suya fue como arreglar todos los problemas que tenía ese equipo. ¿Usted lo vio así o quizás lo va a decir que no fue tan así como lo dice Capa? No sé, eso por ahí es la opinión de Ángel. No sé cómo habrán estado antes, sé que Ángel agarró el equipo por ahí en las últimas 5 fechas del campeonato anterior y que había logrado buenos resultados, así bueno, no sé, esa por ahí, él está más capacitado que yo para poder dar esa opinión. Yo lo único que puedo decir es que era un grupo muy lindo, que había muy buenos jugadores, jugadores que estaban tal vez creo que en su momento, y con un técnico que tenía una idea muy clara y muy linda, muy linda del fútbol. Y creo que se dieron todas las condiciones, ¿no? La idea, el técnico, los jugadores, que supieron entender e interpretar esa idea de la mejor manera, y bueno, por eso se dio creo que lo que se dio. Ahora, el técnico puede tener las ideas muy claras, pero si los jugadores no ejecutan, no se puede lograr nada. ¿Qué es lo que sucedió para que ese equipo sea recordado hasta el día de hoy y creo que va a ser inolvidable? Sí, yo creo que sí, yo creo que es una marca que queda ya en la historia del fútbol argentino. Como te dije, creo que se dieron varios condimentos. Como dijiste vos, es muy importante que ejecutar esa idea, porque el técnico puede tener la idea clara y si los intérpretes por ahí no logran ejecutarla, todo tiene a nada, ¿no? Bueno, acá creo que se dio todo, o sea, como te dije, había una gran calidad de jugadores, una gran calidad de jugadores que creo que estábamos en un gran momento y eso hizo que el grupo se potenciara. Y después que se realizó también, los resultados se empezaron a dar y empezamos a sumar en confianza, y después se hizo muy difícil pararnos. O sea, cuando uno agarra confianza en el fútbol, que yo siempre digo que es un gran porcentaje un porcentaje más importante dentro del fútbol, de la confianza,
y ese grupo logró ir de menor a mayor en cuanto a confianza y fue creciendo, y después siempre en base a una misma idea, que era jugar un toque, 2 toques, movilidad, y eso, bueno, fue saliendo solo. Y bueno, contábamos con los jugadores adecuados para poder tirar en cancha todo lo que el técnico pretendía. Bueno, Capa, entre otras también consideraciones, me dijo que de alguna forma se arrepintió de haberse quedado luego de lo que fue ese subcampeonato y el desmadre del equipo, que quedó diezmado, porque prácticamente como que uno por ahí podía quemar un poquito de esa jerarquía o de esa consideración por parte del hincha. Usted se quedó, fue uno de los pocos de ese gran equipo que se quedó un tiempito más. ¿Se arrepintió de haberse quedado en ese contexto o lo hizo con mucha alegría? Yo lo hice con alegría, sin duda, pero era consciente de lo que podía pasar. Es más, con Ángel hemos tenido en su momento charlas al respecto, ¿no? Porque estaba por ahí la posibilidad había opciones para que yo me fuera, y bueno, tuvimos más de una charla, ¿no? Pero yo en todas esas charlas por ahí se lo manifestaba, que era muy difícil que se lograra repetir algo como lo que habíamos hecho por el simple hecho de que muchos jugadores se iban a ir, que era un grupo que se iba a romper, pero por cuestiones naturales, ¿no? Porque un club que también estaba con necesidades de vender, que no estaba pasando un gran momento por ahí económico, y era lo habitual, y más en el fútbol argentino. O sea, si hay algo que en el fútbol argentino escasea son los grandes proyectos. Hoy en día, bueno, se está dando con River, por ejemplo, con Gallardo, pero es un caso entre claro, muchos, y antes incluso menos. Entonces era muy difícil poder sostener lo mismo en un tiempo determinado, un tiempo más largo. Y bueno, dicho y hecho, se dio de esta forma, pero no, de repentirme creo que no. O sea, lo hice convencido, y porque había pasado un semestre bárbaro, de los mejores de mi carrera, y el año fue bueno para mí. O sea, teniendo en cuenta que el segundo semestre no fue bueno, pero yo fui feliz, fui bien, estuve bien, me sentía cómodo. Por eso es que quiero al club como lo quiero, ¿no? ¿Qué se siente ser llamado por Diego Maradona? Y nada, creo que es un sueño, ¿no? Un sueño estar en la selección, y bueno, y otro por ahí que el que sea técnico sea Diego, y que te tenga en consideración. Creo que es un sueño, ¿no? Es lo máximo que puede aspirar un jugador de fútbol, y bueno, gracias a Dios agradezco porque se me ha dado esa posibilidad. Uno piensa, decir, este tipo que fue el más grande de todos los tiempos, me tiene en cuenta, sabe quién soy, sabe de qué juego, y le gusta como juego, debe ser un orgullo enorme. ¿Cayó en alguna ocasión de eso? No, la verdad que a veces uno no se da cuenta. O sea, si bien ahora que estoy un poco más tranquilo y uno empieza a repasar el pasado y a observarlo, y ahí sí uno se da cuenta y sí, loco, mirá, estuve en la selección, me convocó Diego, y todo lo que eso significa, ¿no? O sea, en su momento por ahí uno no cae completamente a tierra, no tiene noción de lo que todo eso por ahí significa. Pero bueno, sí, obviamente que uno lo disfruta, ¿no? Ya con Diego ya me había, cuando yo estaba en Belgrano, ya me había querido llevar a Boca. Entonces, bueno, ya había tenido una situación similar, y bueno, por suerte después me termina llevando a la selección, y nada, es un orgullo poder decir que uno estuvo en la selección, y más con Diego, ¿no? ¿El gol en el Centenario fue el más importante de su carrera? Sí, creo que sí, fue uno de los más importantes, sí, sin duda que sí. Convertir un gol en selección es algo hermoso, y encima en un momento como el que estábamos pasando, que no era nada bueno, un momento difícil, porque estábamos siendo bastante criticados, porque no se venía jugando bien, peligraba por ahí la clasificación directa al Mundial. Por todo el contexto ese, creo que sí fue un gol más que importante. Más que alegría, alivio se vivió después de ese partido. Sí, fue un gran alivio, por eso te digo, o sea, estábamos pasando por ahí un momento difícil, por eso toda esa bronca por ahí descargada después del partido,
no fue un buen momento para el grupo aquel contra Uruguay, porque bueno, fue difícil. Como te dije, peligramos la clasificación, había demasiadas críticas, a veces justas, otras injustas, entonces se tornan momentos complicados y bueno, después uno a veces contiene toda esa bronca y cuando logra este resultado después se descarga, que bueno, muchas veces la verdad que a veces no está bueno, pero son momentos que bueno, uno aprovecha para eso, para descargarse un poco. ¿Es de mucho nerviosismo el momento previo a la convocatoria final de un mundial? Obviamente que uno sí lo va manejando, lo va palpitando con nervios, con ansiedad más que nervios, o sea, también uno ya va sabiendo, por lo menos en mi situación ya iba más o menos sabiendo las posibilidades que tenía, más allá de que siempre me manejé con cautela y y siendo de un perfil bajo, sin decir nada, pero bueno, uno más o menos ya palpitaba si tenía muchas chances de estar o no, y eso por ahí un poco también te va tranquilizando. Pero sí, sin duda que sí, que el momento previo es más de ansiedad que de otra cosa, ¿no? Si bien ha jugado el partido contra Grecia como local, por ahí se quedó con gana de jugar un poquito más en aquel mundial. Sí, la verdad que sí. Bueno, tuve la posibilidad de entrar con Corea, después jugar todo el partido completo con Grecia. Y lógico, me hubiese encantado poder jugar más, ¿no? Tener más minutos. A todos nos hubiese gustado, cualquiera que está en un mundial siempre le encantaría lograr la mayor participación posible, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Participar de un mundial, jugar, lo tengo que valorar y disfrutar, ¿no? Bueno, las cosas se dan como se dan, me hubiese encantado, lógicamente, poder entrar incluso en el último partido y ayudar de alguna forma, pero bueno, se dieron las cosas así. Luego de su paso por Huracán, tuvo oportunidad de jugar en la Fiorentina. ¿Cómo se vive el fútbol italiano por dentro? Se habla de un fútbol de mucha presión, que no hay espacios, que es asfixiante la marca. ¿Cómo lo vivió usted de adentro? El fútbol italiano, por lo menos en aquel momento, no estamos hablando de hace 7 años atrás, perdón, 8 años atrás. En aquel momento, si bien el fútbol italiano siempre se caracterizó por ser un fútbol táctico, yo creo que en aquella época era demasiado táctico. Es un fútbol demasiado táctico, se pierde la pelota, todos tratan de pasar la línea de pelota, esperan en su posición, tratan de no desarmarse, hasta a veces se tornaba, te diría, como aburrido, claro, porque uno está acostumbrado a otro tipo de fútbol, y por ahí algunas veces me daba esa sensación de un fútbol un poco aburrido, ¿no? Los únicos equipos que recuerdo en aquella época que eran de jugar y jugar bien, con tenencia de pelota, jugar tranquilos, era el Milan. El Milan tenía un juego muy pausado, muy lento. ¿Estaba Ronaldinho? Estaba Ronaldinho, claro. Estaba Ronaldinho en ese época. Y era un fútbol muy pausado, muy lento, pero tenían buena secuencia, buena posesión de pases, siempre pases seguros. Y claro, o sea, el resto, tanto nosotros como todos los equipos que lo enfrentaban, por ahí era pasar la línea de pelota, esperar a que se equivoquen, y eso lo tornaba, bueno, a mi entender, bastante aburrido, ¿no? Pero bueno, un poco era el fútbol italiano, que tal vez hoy haya cambiado bastante, ¿no? Ya hoy tengo otro estilo, otra intención de juego, me parece. Cuando llegó usted, Italia era vigente campeón del mundo. ¿A qué acredita, por qué cree que vino esta debacle tan abrupta en el fútbol italiano a cuenta tal de que en el último mundial ni siquiera participó? Mira, los factores pueden ser muchísimos, muchísimos. Yo creo que por ahí, a lo que logré ver, en el poco tiempo que estuve en Italia, creo que Italia dejó de formar jugadores desde las categorías de base. Claro. Había muy pocos jugadores en los planteles profesionales que vinieran de las inferiores. Es más, los chicos que subían, por ahí, hablo de la Fiorentina, los chicos que estaban en las categorías de base y que subían a veces a entrenar con nosotros eran muchos extranjeros. Entonces creo que dejó de formar esos juveniles, y bueno, con el correr
del tiempo se ven los resultados. Uh-huh. Ese puede ser uno de los factores, creo que no debe ser el único, debe haber varios, pero a mí me causó un poco de algo raro, me pareció, porque bueno, incorporaron muchísimos jugadores extranjeros. Digo. O sea, como que fueron víctimas de su propia riqueza. Sí, yo creo que sí, porque Italia siempre se caracterizó por un fútbol fuerte, de los más importantes del mundo, incorporando por ahí estrellas, figuras, pero siempre se caracterizó por tener jugadores propios de altísimo nivel, ¿no? Y bueno, últimamente se me hace difícil, por ejemplo, encontrar hoy en día un futbolista italiano de renombre. Claro, es verdad. Que haga la diferencia. Uh-huh. Creo que no hay alguien así como lo hubo en su momento un Totti, un Roberto Baggio, Pirlo. Del Piero. Uh-huh. Y hoy es muy raro encontrar un jugador así. Yo creo que por ahí en parte se debe a eso, ¿no? ¿Costó la readaptación al fútbol argentino cuando tuvo que regresar a Racing? Sí, siempre cuesta, porque el fútbol argentino es un fútbol difícil. Uh-huh. Es un fútbol muy difícil. Muy agresivo, de mucho contacto, con mucha aceleración, y adaptarse no es fácil, y más cuando por ahí el tiempo que tenés es muy poco. O sea, mi paso por Racing fueron 5 meses, y no fue bueno, la verdad que yo soy crítico en eso. Seguro. No fue un buen rendimiento el mío, pero bueno, o sea, también adaptarse en 5 meses a veces no es fácil. Entrar a un plantel que tiene un estilo de juego por ahí muy marcado y querer cambiarlo, creo que ese fue por ahí un poco el error, que no dio resultado, ¿no? ¿Y qué nos puede hablar del fútbol brasileño? El fútbol brasileño creo que es uno de los más lindos de Sudamérica, del mundo, creo, porque es muy competitivo. Lo que tiene el lindo del fútbol brasileño es que tenés la mayoría de los equipos que son, grandes, que han sido campeones, y no hay una gran competencia. Un año pelea el título Cruzeiro, el otro año San Pablo, el otro año Gremio. Y se va al descenso cualquiera también. ¿Cómo? Y se va al descenso cualquiera también. Tal cual. Y eso creo que lo hace lindo al fútbol. En Brasil tenés un año malo y sí, como dijiste vos, te vas al descenso. Seas San Pablo, sea Palmeiras, Palmeiras se fue al descenso, Inter de Porto Alegre se fue yendo al descenso. Corinthians. Corinthians. Eso creo que lo hace bastante competitivo el fútbol. Después un fútbol en el cual te vales el talento individual, ¿no? Ya sabemos lo que son los brasileros. Cualquier jugador se destaca por sus condiciones individuales, y eso enriquece muchísimo al fútbol. ¿Y cómo es la vida en Brasil? ¿Es tranquila? ¿Se vive como en Argentina? No, tranquila. Si bien es un fútbol, el brasilero es un país también muy pasional, que lo vive como nosotros al fútbol, pero creo que con más respeto. Por lo menos yo la pasé muy bien. Estuve 4 años en Brasil, la pasé bárbaro, me han tratado 10 puntos, la verdad que no me puedo quejar de nada, y siempre con educación, con respeto. Creo que es un poquito la diferencia, ¿no? Más allá que también tienen sus problemas, ¿no? Pero en ese sentido yo la verdad que me sentí muy cómodo, tanto en Porto Alegre como en Río de Janeiro. La verdad que me han tratado siempre 10 puntos. Hace muy poco lo hemos tenido aquí cerca, en Corrientes, jugando en Boca Unidos. ¿Cuál es la dificultad de jugar en la B Nacional, los campos de juego, la presión asfixiante? ¿Qué es lo que lo hace tan difícil a este torneo? Y son muchas las cosas, son muchas. Primero que el nivel de juego es muy bajo. Son muy pocos los equipos que por ahí tienen un desempeño futbolístico bueno, que se basen en una idea clara, en una idea de posesión de pelota, de tenencia. Es un fútbol mucho más agresivo, de mucho más pelotazos, incluso hasta de picardía, de mucho contacto. Los campos de juego no acompañan para nada.
también se hace muy difícil si uno tuviese la intención de jugar bien el campo de juego. La verdad que no, los campos de juego no te ayudan. Entonces son muchas las cuestiones. Después la situación económica de los clubes, que por ahí se demoran en los pagos, y son todas cosas que van afectando al jugador de fútbol, y por lo tanto después se ven reflejadas también en el rendimiento, ¿no? ¿Ahora está esperando una oportunidad que lo llame algún club? En estos momentos la verdad que estoy en un impasse, analizando un poco mi futuro, ¿no? ¿Qué voy a hacer? La verdad que estoy ahí reflexionando. Lo que a mí me hubiese gustado por ahí, o me interesado en propuestas, no ha aparecido. Han aparecido cosas del exterior que la verdad que no tiene ganas. Y sinceramente yo ya cuando volví a Belgrano, por ahí ya era la intención de quedarme en Argentina, estar cerca de mi gente, y bueno, y hoy la verdad que salir fuera del país y tan lejos no es lo mismo que cuando tenía 20 años, así que bueno, estoy en ese proceso. ¿Cómo vivió el desempeño de la selección argentina en el último mundial? La verdad que primero tristeza por el resultado final, ¿no? Que nos quedamos afuera, que era una linda oportunidad para Argentina por los jugadores que tenía, por esta generación de poder llegar a una final o un título. Era una oportunidad muy linda, y por eso, bueno, creo que la sensación un poco de tristeza, al igual que todo. Y también tristeza por todo lo que se vivió, por cómo se fueron dando las cosas, por todo lo que se habló, por el maltrato que hubo. La verdad que duele ver que la selección de tu país esté pasando por esta crisis, no solo futbolística, sino también dirigencial. Entonces todo ese tipo de cosas duele, porque uno estuvo adentro, uno sabe lo que es, y quisiera tener un fútbol distinto, ¿no? Un fútbol más serio, más profesional, más ordenado. Y bueno, duele la verdad ver esta situación. Bueno, Mario, muchas gracias por el contacto. La verdad fue una muy linda charla futbolera. Le deseamos éxitos en lo que emprenda, que pueda conseguir algún club y poder hacer esto que usted ama, que es jugar al fútbol. Y bueno, le deseamos éxitos y nuevamente renovamos el agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo a todos ustedes ahí y a los oyentes también. Bien, entonces, gracias. Mario Volati pasó